Revelado. Lo que mi esposo ocultó sobre mi cumpleaños fue un giro transformador y sorprendente. Cuando la escuela decidió no celebrar mi cumpleaños este año, sentí que el mundo se desmoronaba. 35 años de vida, y mis esfuerzos parecían perderse en la nada. Siempre había sido el pilar de mi hogar, sostenedora de sueños y sacrificios. Sin embargo, en este preciso momento me sentía invisible. La rutina diaria de clases, calificaciones y exigencias familiares me hacía rodar en una espiral de desánimo. Juan, mi esposo, con sus manos callosas por el trabajo y dulzura en sus ojos, tenía un peso del que no hablaba, y aunque anhelaba su apoyo, algo en su silencio me alejaba aún más. La presión económica lo había convertido en un hombre distante. Él lo sabía, y la tensión crecía como una sombra en nuestra pequeña casa. Me sentía atrapada entre la exigencia de ser la esposa perfecta y el ímpetu constante de ser reconocida en mi labor como maestra. El eco de mis años de dedicación resonaba en mi cabeza, pero no encontraba a nadie que pudiera escucharme. Los días pasaban con monotonía, cada vez más pesados. Mis pensamientos se enfrentaban en una lucha interna. Por un lado, la frustración de ser la mujer que hace todo sin esperar nada a cambio. Por el otro, el deseo ardiente de que Juan me mirara, que se diera cuenta de cuánto significaban esos pequeños detalles de cariño que una vez fueron el pegamento de nuestra relación. Aquella semana, una antigua mentor, que siempre creía en mí, apareció de manera inesperada y con su sencilla propuesta, presentar un proyecto en una importante conferencia educativa, despertó algo dentro de mí. Pero, aunque una chispa de emoción iluminó mi corazón, la carga del tiempo y el agotamiento me hicieron dudar. ¿Podría enfrentar esto? Llegó el día de mi cumpleaños y el aire se sentía pesado. Las llamadas de mis seres queridos eran escasas, casi como si el mundo no recordara el hecho de que yo existía. La mañana empezó igual que cualquier otro día. Sin embargo, una sensación de angustia me invadía al recordar la noticia sobre la omisión de la celebración. El año anterior había estado llena de alegría, rodeada de risas y amor, y hoy, nada. La distancia entre Juan y yo era tangible, como un abismo que no se podía cruzar. Él la notaba, y su intento de acercarse solo alimentaba el fuego de la frustración en mí. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras reflexionaba sobre la falta de celebración, escuché un bullicio inusual provenir de la puerta. Una mezcla de nerviosismo y curiosidad me invadió mientras me acercaba a abrir. ¿Qué sorpresa me llevaría ese día? Cuando la puerta se abrió, alcancé a ver las caras familiares, brillantes y expectantes, llenando el espacio con luz. Sin embargo, en un rincón, Juan me miraba con una expresión complicada que me hizo fruncir el ceño. Su secreto estaba a punto de salir a la luz. Mientras todos gritaban ¡sorpresa!, mi mente divagaba, atormentada por la inquietud de lo que podía estar ocultando. Aquel momento, originalmente destinado a ser de celebración, se tornó en una tormenta de incertidumbre. ¿Qué significaba realmente ser valorada? ¿Podría el amor de Juan cambiar mi percepción de éxito y reconocimiento? La confusión reinaba en mi pecho mientras buscaba su mirada, sin saber que esa tarde, todo lo que creía entender sobre nuestro amor y sacrificios estaba a punto de desvanecerse.
La celebración quedó marcada por un aire de ambigüedad que me envolvía como una bruma pesada. Las risas y la música se mezclaban con mis pensamientos. A medida que mis amigos y familiares disfrutaban de la fiesta, yo me sentía como una spectator, un fantasma entre ellos. Cada intento de disimular mi malestar se tornaba en una carga, y el peso de la incertidumbre se hacía más fuerte. Juan seguía ahí, con su expresión entre la felicidad y la preocupación, como un recordatorio constante de la distancia que había crecido entre nosotros. Al mirar a mis seres queridos, recordé las palabras de mi mentor: nunca ignores tus sueños. Ellos son el reflejo de quien realmente eres. ¿Dónde había quedado esa mujer decidida y entusiasta que alguna vez fui? En lugar de brillar en la celebración, me muy bien servía como un recordatorio de lo que había dejado de ser. A medida que la noche avanzaba, la curiosidad por el secreto de Juan se intensificó. ¿Qué estás ocultando?, era la pregunta que palpitaba en mi mente. La respuesta parecía estar al alcance, como un hilo que prometía desentrañar la maraña de mis emociones. Finalmente, mientras mis amigos se dispersaban y la música bajaba, encontré el momento adecuado para confrontar a Juan. Con la voz temblorosa, lo llamé de manera sigilosa, buscando que la intimidad del momento me diera valor. «Necesitamos hablar», le dije, intentando evitar que mis palabras sonaran acusatorias. Observé cómo su rostro se tornaba grave, como si cada palabra que pronunciaría fuera una bomba a punto de estallar. «¿Qué está pasando?», insistí, sintiendo cada palabra salir de mi ser. La confusión se mezclaba con la espera de su respuesta. «Es complicado», comenzó, pero yo no lo dejé continuar. «No quiero más complicaciones, Juan. Quiero la verdad, solo la verdad». Su mirada se suavizó y, por un breve instante, vi que el hombre a mi lado estaba tan vinculado a mis inseguridades como yo lo estaba a sus sombras. Se tomó un respiro profundo, y como si cada palabra le costara un esfuerzo monumental, comenzó a desvelar su secreto. «Desde hace meses he estado buscando una forma de generar un ingreso extra, algo que aliviara la carga económica. Quería sorprenderte con una celebración grande, pero me di cuenta que no me podía permitir eso, así que decidí hacer algo diferente». Mis emociones se entremezclaban. Sentía tristeza por su sacrificio y a la vez frustración por la falta de comunicación. En un instante comprendí que ambos estábamos atrapados en redes invisibles, luchando en solitario por salvar lo que una vez había sido uno. «Pero debiste decírmelo», le dije, la decepción colándose en mi tono. «No se trata de lo que puedes comprarme, sino de lo que compartimos». Las palabras fluyeron entre nosotros como aguas turbulentas. Reflexiones profundas de nuestros miedos y de cómo la presión financiera había distorsionado nuestra relación. Comprender que a pesar de las buenas intenciones, la falta de comunicación había erosionado nuestro vínculo fue un golpe a la vez liberador y devastador. A medida que la conversación se desarrollaba, un nuevo sentido de propósito se desperezó dentro de mí. ¿Podría ser este el momento en que comenzara a reconocer mis propias necesidades y exigencias? La propuesta de mi mentor parecía tambalear en el aire, un eco de una oportunidad que estaba esperando ser abrazada. La conferencia a la que ella me había invitado ya no era solo una posible presentación, sino una salida a una situación que había comenzado a ahogarme. Cuando finalmente la conversación se calmó, me di cuenta de que no podía continuar ignorando mis aspiraciones. La necesidad de ser escuchada y valorada no solo venía de Juan, sino también de mí misma. «Necesito buscar algo más. No solo en ti, sino también en mí», le dije. Sus ojos brillaban con comprensión. Mientras me perdía en mis pensamientos, se formó una chispa de determinación en mi interior.
Necesitaba esta oportunidad, pero también debía convertir la conversación con Juan en un pacto de comunicación abierta entre nosotros. La próxima vez que enfrentara una decisión, me aseguraría de que nuestras voces se unieran en lugar de chocar. ¿Sería suficiente para restablecer esa conexión perdida? La incertidumbre seguía ahí, pero en lugar de asustarme, empezó a emocionarme. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, era hacia un futuro que aún no conocía. Sin embargo, estaba lista para enfrentarlo, incluso si eso significaba enfrentarse a los miedos que siempre me habían mantenido cautiva. Esa noche, mientras la fiesta se desvanecía y quedaban solo los ecos de risas, supe que mi viaje apenas comenzaba. El verdadero desafío era no solo volver a encontrarme a mí misma, sino también descubrir si Juan y yo podríamos reinventar lo que significaba juntos. La verdad estaba en el aire, esperando ser descubierta, y no podría permitir que el miedo a lo desconocido me detuviera nuevamente. Con un nuevo propósito en el horizonte, debía decidir si me atrevería a dar el siguiente paso hacia el escenario que mi mentor había creado, y enfrentar lo que realmente implicaba ese desafío en un mundo que, hasta ahora, había sentido como un laberinto de imposibilidades. Entonces se me ocurrió, ¿sería posible que mi proyecto no solo transformara mi carrera, sino también mi relación con Juan y nuestra vida en conjunto? El sol del día siguiente se asomó a través de las cortinas como un recordatorio de que un nuevo comienzo estaba a mis puertas. La conversación con Juan había dejado una huella indeleble en mi mente, y aunque la incertidumbre persistía, comenzaba a vislumbrar una chispa de claridad. Era el momento de decidir no solo qué quería hacer, sino cómo iba a hacerlo. Mientras preparaba el desayuno, mis pensamientos danzaban entre el significado de la conversación y el eco de las palabras de mi mentor. Nunca ignores tus sueños. Esa frase giraba en mi cabeza como un mantra. ¿Por qué había puesto a un lado mis aspiraciones? Hacía meses, incluso años, que había comenzado a descuidar los deseos que alguna vez ardían con pasión dentro de mí. Al mirar el café burbujear en la cafetera, me di cuenta de que a veces los sueños son como esos granos de café, potencialmente transformadores, pero que requieren el calor adecuado para liberar su fragancia. Tomando una decisión firme, abrí la laptop. La invitación a la conferencia de mi mentor estaba en mi bandeja de entrada, intacta. Por un instante dudé. ¿Qué me detendría de dar el primer paso hacia mis sueños profesionales? Pensé en mi carrera, en el camino que había recorrido y en cómo mis miedos siempre habían intentado anular mi voz. Hoy eso no podría ser. Con determinación pulsé el botón de respuesta y acepté mi asistencia. Me senté a escribir un plan. Era imprescindible abordar lo que quería lograr. Las metas tenían que ser claras. No podía dejarme llevar por la ambigüedad otra vez. Comencé a perfilar mis objetivos, desde adquirir nuevas habilidades a través de cursos online, hasta crear una red de contactos profesionales que me apoyaran en este nuevo camino. El futuro parecía mucho más brillante al ser un esbozo tangible. A medida que el día avanzó, me sumergí en el trabajo. Cada tarea se volvió un peldaño hacia la reconstrucción de mi identidad. Al principio la duda acudía, susurrándome que tal vez no era suficiente, que no tenía el talento necesario. Pero entonces recordé cómo había encontrado el valor de hablar con Juan. No podía dejar que el miedo a lo desconocido me dominara de nuevo. Decidí tomar una segunda acción, hablar con Juan sobre cómo podía apoyarme en mi esfuerzo. Había aprendido que la comunicación era clave, y en ese sentido sentí que también era parte de mi sanación personal. Al llegar a casa, lo encontré en el sofá, sumido en sus pensamientos. Aquella tarde podría ser un nuevo inicio para nosotros, como pareja y compañeros en este camino por delante. «Juan,
Lo llamé sintiendo que mi voz, al igual que mi determinación, era más firme que antes. Tengo algo que discutir contigo, algo que puede cambiar nuestras vidas. Su expresión se tornó de curiosidad a preocupación, pero antes de que pudiera responder, continué. He decidido asistir a la conferencia de mi mentor. Quiero que me apoyes en esto, que seas parte de mi crecimiento. Miró con seriedad, y aunque no sabía lo que pensaba, la comprensión se reflejaba en sus ojos. Me animó a que compartiera mis ideas sobre el plan que había realizado, lo cual me proporcionó el apoyo emocional que anhelaba. El diálogo fluyó de nuevo entre nosotros, cada palabra un paso hacia la conexión que estábamos intentando reconstruir. La intimidad de mis sueños fue expuesta, y ahí, en ese espacio de vulnerabilidad, nuestras visiones individuales comenzaron a entrelazarse. Juan también reveló sus propias ambiciones, lo que solidificó ese nuevo acuerdo de apoyo mutuo que habíamos establecido. Así, mientras la noche se extendía y las sombras comenzaban a observar nuestra conversación, supe que el paisaje de nuestra relación había comenzado a cambiar. No era solo un camino hacia mis metas, sino hacia un futuro que podíamos esbozar juntos. Sin embargo, dentro de mí aún había una pregunta latente. ¿Sería esta nueva resolución lo suficiente para enfrentar los desafíos que se avecinaban, no solo a nivel personal, sino también profesional? A medida que me preparaba para el viaje hacia la conferencia, la emoción y el temor se entrelazaban en mi interior, como hilo y aguja, anticipando lo que vendría. Ante un horizonte incierto me pregunté, ¿cuántas revelaciones más me esperaban en esta travesía? El día de la conferencia amaneció con un aire fresco y renovador. Mientras me preparaba, un nerviosismo palpable llenaba mi pecho, pero no dejaba que me paralizara. Tomé una respiración honda y repetí internamente, esto es solo el comienzo. Al mirarme en el espejo, un destello de determinación cruzó mis ojos. Aquella imagen reflejaba no solo a la mujer que había sido, sino a la que estaba empezando a ser. El trayecto hacia el lugar del evento fue un recorrido de anticipación. Cada semáforo en rojo se convertía en una oportunidad para reflexionar sobre lo que significaba para mí ese día. La conferencia no solo representaba un encuentro profesional, sino que simbolizaba la caída de las barreras que había levantado alrededor de mis sueños. Sin embargo, al llegar, la magnificencia del edificio me hizo cuestionar si realmente estaba lista para este nuevo paso. Una vez dentro, una serie de voces y risas llenaban el aire, y la apariencia de profesionales exitosos y apasionados me hizo sentir diminuta. Sin embargo, recordé la conversación con Juan. La certeza de que contaba con su apoyo me otorgó una porción de valentía. Era momento de actuar. Al acercarme a la mesa de registro, el reconocimiento del personal me hizo sentir integrada en ese espacio que antes me parecía ajeno. La conferencia comenzó y mi mentor tomó el escenario. Sus palabras eran un magnetismo que capturaba la atención de todos. Hablaba sobre la importancia de abrazar nuestras pasiones y convertir la vulnerabilidad en fuerza. Por cada idea que compartía, sentía que se encendía un fuego dentro de mí, un reconocimiento de que había decisiones personales y profesionales que necesitaban ser tomadas. Durante el interludio, decidí sumergirme en la multitud. Conversar con otros asistentes era fundamental para construir mi red. No obstante, el miedo a ser rechazado todavía acechaba. ¿Y si no les intereso? ¿Y si no tengo nada valioso que aportar? Pero estas dudas fueron ahogadas por la narración de aquellos con historias similares a la mía. Cada conversación se convirtió en una pieza que encajaba en mi propósito renovado, y pronto me di cuenta de que no estaba sola en mi búsqueda. Finalmente, después de un par de charlas y conexiones, llegó el momento de una charla informal y privada con mi mentor.
El corazón me latía con fuerza mientras le exponía mis anhelos y las estrategias que había delineado. Su mirada estaba llena de interés. «Nunca subestimes lo que sabes. Viniendo aquí ya has dado un gran paso», me dijo, y esas palabras resonaron en mí como un eco de validación que necesitaba. Al finalizar el evento, su beneplácito y su consejo sobre buscar oportunidades específicas en mi área profesional reforzaron mi propósito. Mientras me retiraba, el bullicio que antes me había intimidado ahora se sentía como un símbolo de posibilidad. Podía ver un camino claro por delante, un ámbito que necesitaba mi voz y mis ideas. Sin embargo, prioridad en mi mente era cómo integrar lo aprendido a mi vida diaria. Juan había sido un pilar en mis decisiones, pero ahora también tenía que descubrir mi propia voz. Podía sentir que esa conexión profunda que anhelaba con él requería tanto de mi transformación personal como de su apoyo. De regreso a casa, el silencio del viaje contrastaba con la excitación latente en mi interior. Había aprendido que enfrentarse a los propios miedos puede iluminar nuevas oportunidades, pero también que las decisiones significativas muchas veces obligan a un ejercicio de introspección. ¿Qué más había guardado mi mente que aún no había explorado? Cuando llegué, Juan me esperó con una expresión de curiosidad y preocupación. «¿Cómo te fue?», preguntó, pero su mirada parecía indagar mucho más. Estaba preparada para compartir mis triunfos, pero, en el fondo, un nuevo dilema empezaba a forjarse. Era el momento de revelar también mis inquietudes sobre nuestra relación y el futuro que queríamos construir juntos. Con el corazón acelerado, decidí que no podía eludir más la conversación necesaria. «Juan, hay algo más que tenemos que discutir». La incertidumbre me rodeaba, pero la determinación de abordar el próximo paso en esta travesía personal estallaba con la fuerza de una tormenta inminente. Mientras traspasábamos las puertas de nuestra conexión, me pregunté, ¿estarían nuestras aspiraciones entrelazadas o tendría que enfrentar un nuevo y difícil camino? La sala estaba iluminada de forma tenue y el ambiente pesado creaba una atmósfera de expectativa. Juan había dejado de lado su postura relajada. Estaba en guardia, una señal clara de que la conversación que se avecinaba no sería sencilla. Un nudo se formó en mi estómago. Cada palabra que había ensayado en mi mente parecía evaporarse como el aire caliente del verano. Era momento de revelar no solo mis sentimientos, sino también la necesidad de claridad en nuestra relación. «Juan, ¿cuántas veces he evitado este diálogo?», comencé mirando al suelo, buscando palabras que aún no había dicho. Siento que, tras la conferencia, un nuevo sentido de propósito ha emergido en mí. Y no quiero que esta búsqueda de crecimiento personal nos deje en caminos paralelos. Él frunció el ceño, indicativo de que la preocupación lo inundaba. «¿Hablas de cambiar tus prioridades? Me parece que eso no es algo que debas hacer sola». Sus palabras resonaron en mí, y a medida que mediante la calidez de su apoyo me sentía impulsada, me aferreté a la posibilidad de expresar mis emociones. No se trata de estar sola, es que necesito saber cómo encajamos, cómo puedo crecer y al mismo tiempo construir nuestros ideales juntos. Mientras hablaba, sentí que mi voz se hacía más fuerte, cada sílaba pesaba con la carga de mis pensamientos. Mi mente corría hacia la idea de una vida compartida, la importancia de no solo ser una pareja, sino un equipo en constante desarrollo. Amo lo que hemos construido, pero también estoy comprometida con mi propia evolución. Todos los días siento que hay más por descubrir y ofrecer al mundo. Juan se quedó en silencio. Su expresión se suavizó, pero su mirada era intensa como si aún estuviera procesando el impacto de mis palabras. Me pregunté si él había sentido lo mismo al leer las inquietudes escondidas entre líneas. «¿Te asusta este cambio?», sugirió finalmente. «Sí, me asusta,
Pero más miedo me da no intentar hacerlo. Es como si cada vez que avanzo un paso hacia mis sueños, sentía que me arrastro en una niebla y no tengo claro si tú estarás a mi lado al final del camino. ¿Cómo nos aseguramos de que no nos estamos alejando el uno del otro? El silencio volvió a reinar en la habitación, pero esta vez era menos denso. Juan tomó aire, como si estuviera cargando con el peso de la conversación. Siempre quise apoyarte y quiero que sigas creciendo. Quizás juntos podríamos pensar en cómo podemos lograr ambas cosas. Esa simple propuesta despertó un nuevo sentido de esperanza. ¿Y si hacemos un plan, un lugar para aterrizar nuestras metas, algo que funcione con nuestra relación, donde nuestras aspiraciones se entrelacen? Estoy dispuesto, dijo, y su sonrisa reveló una autenticidad que había estado oculta. Por primera vez vi un destello de complicidad en su mirada. Pero también debo ser honesto. Hay cosas en mi vida que he mantenido ocultas, que pueden afectar lo que hablamos. Cosas sobre mi cumpleaños, por ejemplo. El giro inesperado en la conversación hizo que los latidos de mi corazón se aceleraran de nuevo. ¿Qué quieres decir con eso? No es solo lo que oculté de los demás, sino lo que incluso he evitado afrontar yo mismo, confesó. Y en ese momento, su vulnerabilidad abría un nuevo capítulo no solo en nuestra relación, sino también en nuestra carrera como individuos. Una revelación que podría cambiar no solo el rumbo de lo que habíamos construido, sino también la esencia de cómo cada uno de nosotros se veía a sí mismo. Mientras permitía que sus palabras resonaran en mí, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué secretos guardaba que podrían alterar la imagen que tenía de nuestra vida juntos? El silencio comenzó a diluirse tras la confesión de Juan, y en su lugar una confusión intensa se apoderó de mí. Un instante que podría haber servido como el principio de nuestro redescubrimiento mutuo parecía estar en peligro de convertirse en un punto ciego. La imagen que había construido de nuestra vida juntos se tambaleaba bajo el peso de lo que él aún no se atrevía a desvelar. No entiendo por qué no has hablado de esto antes. ¿Qué es tan terrible que merezca ser escondido? La impaciencia teñía mi voz, y con ella también un destello de temor. El miedo a los secretos, esos que pueden corroer la confianza silenciosamente. No es que sea terrible, empezó, pero su titubeo decía lo contrario. Aún no he encontrado el momento adecuado. Hay partes de mi vida que no comprendes, aspectos que he mantenido lejos de ti porque no sabía cómo encajarlo en lo que estamos construyendo. Cada palabra suya pesaba como ladrillos. La tensión llenaba el espacio entre nosotros y crear un puente parecía cada vez más complicado. No sabía si me asustaba más lo que Juan hacía al ocultar este aspecto de su vida o lo que significaba para mí realmente su revelación. La idea de que pudiéramos estar trabajando en caminos que no se cruzaban me llenaba de ansiedad y lo sentí como una presión en el pecho. Juan, no podemos construir una vida a partir de verdades a medias. Este momento es crucial para nosotros si queremos avanzar juntos. Insistí, buscando que mi firmeza sirviera como espejo para su propia verdad. No es sencillo, y menos si temes que mis secretos te alejen. Creo que están más relacionados con mis propios miedos que con nosotros, replicó. Su tono tenía una mezcla de frustración y vulnerabilidad. Lo que realmente me inquietaba era el conocimiento de que la falta de su honestidad podía ser un reflejo de un temor más profundo a no ser lo suficientemente bueno, a no cumplir con las expectativas que creábamos entre los dos. En instantes de reflexión, recordé cómo este encuentro no solo se trataba de Juan, sino de mí misma, de lo que significaba perseguir el crecimiento en una relación. Tenía que enfrentar mis propios temores, aceptar que la vulnerabilidad puede ser también un impulso necesario para el desarrollo personal.
Está bien, quiero que hablemos de esto, pero también estoy dispuesta a dar el primer paso. No podemos permitir que los secretos nos pesen, y lo que realmente quiero es un futuro en el que cada uno de nosotros se sienta libre de ser quien es. Respondí. Mi voz ahora era firme y clara. Juan me observó, y en su mirada se reflejaba una mezcla de sorpresa y una chispa de agradecimiento. Podía sentir que nuestras almas estaban probablemente más conectadas de lo que imaginábamos. Tal vez juntos podamos enfrentarlo, propuso, vislumbrando una salida en mi disposición a ser honesta. La idea de un plan comenzó a tomar forma en mi mente. Quizás no solo se trataba de descubrir sus secretos, sino también de enfrentar mis propios demonios. Mientras imaginaba cómo podríamos cartografiar nuestra vida juntos, emergió una nueva pregunta. ¿Cuáles eran mis propios secretos y miedos que debía revelar para realmente crecer? La conversación que se asomaba podría cambiar nuestras vidas, pero estaríamos preparados para aquello que vendría. La posibilidad de nuevos descubrimientos, tanto de sus secretos como de mis propios retos, estallaba en mi interior. La incógnita sobre lo que realmente significaban esos secretos se convertía en un nuevo desafío, y todo en mí se agudizaba esperando el momento de la verdad. Estábamos listos para desnudarnos ante el otro, y entre lo oculto y lo expuesto, encontrar la esencia de lo que realmente significaba ser un equipo. La noche se desplomaba lentamente. El silencio pesado se convirtió en un campo de batalla entre mis pensamientos. La intensidad del momento había dejado una marca indeleble en mi mente. La disposición de Juan para ser honesto me había empujado a pensar en mis propias verdades ocultas, verdades que temía incluso reconocer para mí misma. La incomodidad de sus revelaciones se entrelazaba con los hilos de mis propios secretos, y la idea de compartir mis temores me parecía casi insuperable. Desde hacía tiempo había dejado de lado algunos aspectos de mi vida que no quería abordar. Mi carrera, por ejemplo, la había priorizado en detrimento de mi bienestar emocional. En ese momento, vislumbré que este punto de inflexión podría ser la oportunidad perfecta para confrontar lo que había estado esquivando. Estaba realmente satisfecha con el camino que seguía. A lo largo de los años, mi trabajo se había convertido en un refugio, permitiéndome evitar las conversaciones difíciles y las decisiones que de verdad necesitaba tomar. Las palabras de Juan resonaron en mi mente, mis propios miedos. Quizás habían aspectos de mi vida laboral que necesitaban ser explorados, algunas verdades que mantenía a la sombra, las oportunidades perdidas, los proyectos que nunca ejecuté. Todo eso se agolpaba en mi conciencia, reclamando atención, como si el universo me empujara a enfrentar la dualidad de mi ser, la profesional competente y la persona asustada, estancada en un mar de incertidumbres. ¿Qué es lo que realmente buscas? Me interpelé en un murmuro, mientras miraba por la ventana hacia un cielo estrellado que parecía distante, casi ajeno. Era hora de responder, de sumergirme en lo que significaba esa ambición que a veces me asfixiaba y a veces me impulsaba. Había estado deseando un ascenso, pero ¿era simplemente eso lo que quería? La respuesta era ambigua y me inquietaba. La búsqueda de validación externa había comenzado a nublar mis objetivos. Tomé una respiración profunda. Decidí hacer un inventario de mis aspiraciones y miedos. No quería ser solo la suma de mis logros, sino también incluir en la ecuación mis pasiones, mis deseos genuinos. Era el momento de retomar hilos que había dejado caer. La escritura, la pintura, incluso la forma de conectar con mis colegas. Siempre había creído que la efectividad profesional era la clave del éxito, pero ahora comenzaba a cuestionar si eso realmente me definía o solo era una coraza que ocultaba una parte de mí que deseaba salir a la luz.
Mientras analizaba todo esto, una idea se formó en mi mente. Quizás podría usar la vulnerabilidad de Juan como un catalizador. Si él se atrevía a enfrentar su propio pasado, ¿por qué no podía hacerlo yo con mis metas? La conversación próxima, este paso hacia la verdad compartida, podría también ser el inicio de una nueva etapa en mi vida, no solo con él, sino conmigo misma. No obstante, un escalofrío recorrió mi columna vertebral, y si mis revelaciones volcaban la balanza emocional. ¿Qué tal si la verdad que debía compartir se giraba en mi propio contra? Las decisiones estaban a punto de desbordarse como una tormenta que ruge contra la calma. Ambos necesitábamos ser valientes, y esa valentía no solo traería claridad, podría también asentar un terreno fértil para lo que estaba por construirse. Respiré hondo y sentí la determinación florecer. El futuro podría ser transformador, un torbellino de nuevas posibilidades y conexiones. El día de mi cumpleaños estaba más cerca, un símbolo de renovación y nuevas oportunidades. Tal vez sea la ocasión perfecta para desvelar mi propio secreto, murmuré, mientras el eco de esa idea retumbaba en mi mente. Aunque ese secreto podría ser perturbador, estaba lista. Pero la incertidumbre persistía. ¿Sería suficiente para cimentar un nuevo comienzo o marcaría un punto de no retorno en nuestra relación? El peldaño hacia el próximo diálogo nos aguardaba, y su peso se hacía palpable en el aire. ¿Podríamos superar cada revelación juntos, o la verdad serviría de sombra en lugar de luz? El momento de la verdad estaba a punto de llegar, un punto dulce y amargo que podría cambiar todo lo que creía conocer. La mañana del día de mi cumpleaños llegó acariciada por una brisa helada, un contraste marcado con la calidez inherente al evento. Mis pensamientos danzaban de un lado a otro, como hojas arrastradas por un viento caprichoso. Juan sería el primero en celebrar conmigo, y la expectativa de esa interacción me llenaba de un nerviosismo palpable. Sabía que compartir mis verdades era un desafío, pero ahora se sentía menos como un sacrificio y más como una necesidad apremiante. Mientras me preparaba, comencé a reflexionar sobre mis decisiones. La sala estaba adornada con pequeños guiños a la celebración, globos, una tarta que había horneado con mis propias manos y una colección de cartas que había recibido a lo largo de los años. Cada artículo era un recordatorio de las conexiones que había creado, pero cada vez más me daba cuenta de que había estado evitando el tipo de conexión más profunda, una conexión conmigo misma. En ese instante, decidí que quería aprovechar este día como un pivote en mi vida. No se trataba de lo que los demás esperaban de mí, sino de lo que yo realmente deseaba. Esa idea me impulsó a abrir un cuaderno en blanco y poner mis pensamientos en papel. La pluma se deslizaba, capturando los anhelos que antes había mantenido a raya. Escribir era mi modo de procesar, de dar forma a las emociones que durante tanto tiempo habían permanecido en el limbo. A medida que los minutos pasaban, el temor a la revelación se convertía lentamente en una sensación de empoderamiento. Mi papel quedaba impregnado de una nueva energía, una que prometía abrir puertas en mis relaciones, especialmente con Juan. Reflexioné sobre la forma en que había estado haciendo malabares con mis expectativas. ¿Por qué había confiado en que los demás supieran lo que sentía y deseaba? Era un juego desleal, cuya derrota era evidente en la relación que teníamos. Mi corazón latía con mayor fuerza mientras escuchaba el sonido de su llegada. La combinación de incertidumbre y esperanza se apoderó de mí, en un cóctel emocional que solo un cambio significativo podría provocar. En el fondo, sabía que esta conversación no solo redefiniría nuestra relación, también podría brindar una nueva dirección a mi vida. Cuando Juan cruzó la puerta, sus ojos reflejaron una mezcla de alegría y ansiedad.
Su sonrisa, aunque genuina, no podía enmascarar la inquietud que ambos compartíamos. Me atreví a ser la primera en hablar. «Hay algo importante que necesito contarte». Un silencio denso se instaló entre nosotros, y su expresión cambió a medida que se preparaba para escuchar. Revelar mis verdades internas exigía de mí una valentía que nunca había explorado. Había sido cerrada no solo con él, sino conmigo misma también. La conversación fluía, y cada palabra parecía deshacer nudos que antes habían apretado mi ser. La mente parecía organizada, como si la esencia de mis deseos hubiera sido liberada. No obstante, futuros dilemas se arremolinaban a medida que la conversación avanzaba. Juan, en su propia vulnerabilidad, también comenzaba a desnudarse, y mientras compartía sus inseguridades, me preguntaba cuánto había estado ocultando de mí, cuántos matices de su vida quedaban por descubrir. La posibilidad de que, tras esta explosión de honestidad, no pudiese haber vuelta atrás me aterrorizaba. La conversación culminó en silencio, lleno de significados no expresados. Ambos estábamos ante un cruce de caminos, donde cada camino trazaba distintas direcciones para nuestra relación. La revelación había sido, efectivamente, un giro transformador, pero el desafío de gestionar las consecuencias comenzaba a tomar forma. ¿Y ahora qué?, le pregunté, sintiendo que el peso de la incertidumbre nos envolvía. Cada respuesta posible tenía el poder de cimentar nuestro futuro o fracturarlo en 1000 pedazos. Nadie podía predecir el desenlace, pero la verdad era un riesgo que ambos debíamos asumir. La sensación de que este era solo el comienzo abría un abismo de posibilidades, pero no podía ignorar la creciente inquietud en mi interior. La línea entre el valor y el miedo tenía que ser explorada, y esto apenas era el primer paso en un viaje que podía culminar en libertad o en la pérdida. Una chispa de determinación me iluminó. La valentía había emergido entre nuestras confesiones y debía seguir adelante. Sin embargo, la pregunta seguía latiendo en el aire. ¿Estaríamos dispuestos a afrontar las sombras que habíamos revelado? La atmósfera que habían creado las confesiones todavía flotaba entre Juan y yo, un campo de tensión que nos mantenía en vilo. El silencio se tornó cada vez más pesado, pero en mi interior un torrente de emociones comenzaba a fluir con claridad. La revelación no solo había desnudado nuestras inseguridades, también me había impulsado a enfrentar los ecos de mi pasado, cuestionando la cultura de silencio que había construido durante años. Juan parecía estar en un laberinto emocional. Sus ojos buscaban los míos, una búsqueda silenciosa de respuestas que también me inquietaba. La vulnerabilidad que había compartido no era simplemente un regalo para él, sino una carta que me obligaba a jugar mi propia mano. Así que decidí ser honesta, no solo con él, sino también conmigo misma. «Debo entenderme mejor», le dije, sintiendo que las palabras brotaban con sinceridad. «No puedo seguir poniendo las expectativas de los demás por encima de mis deseos. A veces me llevo a la confusión, tratando de ser lo que todos esperan». Hablarlo en voz alta marcaba un nuevo nivel de reflexión para mí. Su mirada se suavizó, y por primera vez desde que había llegado, percibí un atisbo de comprensión en su expresión. «Yo también he hecho eso», admitió. «He seguido un guión sin cuestionar las líneas que estaba actuando. Quizás deberíamos replantearlo todo». La conversación empezaba a esbozar una redefinición de nuestras individualidades, y me sentí iluminada por esta nueva dinámica. Era momento de enfrentar el concepto de conexión, no en el sentido convencional de estar juntos, sino en una búsqueda de un equilibrio entre nuestros deseos individuales y nuestras esperanzas compartidas. Decidí que debía poner en práctica las lecciones de este encuentro. Con cada respuesta que surgía, sentía que un nuevo horizonte se abría. «Quiero intentar ser más sincera, no como un peso que cargue, sino como una herramienta para liberarnos», afirmé.
Había descubierto que mis necesidades no restaban valor a la relación, más bien las fortalecía. La conversación se alargó, pero esta vez no fue una lucha por encontrar la salida, sino un camino hacia la construcción de un futuro. Sin embargo, no podía evitar el eco persistente de mis inseguridades. Las sombras que había mencionado anteriormente cobraban vida en mi mente. ¿Hasta qué punto estábamos listos para dejar atrás el pasado y abrazar la incertidumbre de lo desconocido? Cuando finalmente la charla se detuvo, ambos estábamos expuestos, pero había una sensación de claridad mental que anhelaba posible. Tenía que explorar nuevas facetas de mí misma, buscar el camino hacia un espacio como individuo que nunca había cultivado. Luego, el ácido sabor del miedo a perder el acompañamiento de Juan se coló en mis pensamientos. El dilema se presentaba. Sería una búsqueda de mí misma, un paso hacia el crecimiento que ambos necesitábamos, o un camino de no retorno que amenazaría lo que habíamos construido juntos. «Ven aquí», le dije acercándome. Las palabras que fluyeron entre nosotros ahora eran un ritual de conexión, una forma de consagrar nuestro compromiso. Pero mi mente continuaba insistiendo. Aunque estaba dispuesta a asumir el riesgo, sentía que cualquier paso adelante también implicaba revocar promesas, que tal vez no había entendido completamente. La decisión estuvo latente en el aire. La búsqueda del equilibrio personal podía ser un reto titánico, y aún había tanto que descubrir. Con el corazón latiendo en un compás de incertidumbre, una nueva pregunta emergió. ¿Qué cambios estaban a punto de transformarnos una vez más? La posibilidad de un giro inesperado se cernía, dejando abiertas más interrogantes que respuestas. Una mirada a los ojos de Juan me llevó a pensar en la multitud de secretos aún por desvelar. La sensación de desafío personal se había intensificado. Esto apenas era el comienzo. El eco de aquella conversación resonaba en mi mente mientras despertaba a la nueva realidad que se presentaba ante mí. La noche del cumpleaños había sido transformadora. El camino, tanto personal como en pareja, había comenzado a desdibujar las fronteras de lo que creía posible y estaba lista para tomar cada paso hacia adelante con una confianza renovada. Las primeras luces del amanecer se filtraron por la ventana, y la mañana traía consigo una energía distinta. La conversación con Juan había sido el catalizador que necesitaba. Había encontrado mi voz, y con eso la promesa de un futuro. Al mirar mi reflejo en el espejo, no solo veía a una mujer rota por la rutina, sino a una persona decidida a recobrar el control de su vida. En esos momentos, comprendí que ser sincera, tanto conmigo misma como con Juan, era la clave para restaurar la conexión que había estado aletargada. La primera acción del día fue tomar mi laptop y revisar la invitación a la conferencia de mi mentor. Me llené de determinación. No podía permitirme otra oportunidad perdida, no solo por el crecimiento profesional, sino también por el enriquecimiento emocional que implicaba. Pulsé el botón de inscripción con un firme sentido de compromiso. La voz de Juan resonaba en mi mente. Siempre quise apoyarte. Esa frase se convirtió en un mantra impulsor en mi búsqueda de autenticidad. Hoy sería el día en que no solo continuaría con mi propio viaje, sino que también le presentaría a Juan una propuesta que fortaleciera nuestro vínculo. Decidí que la celebración de mi cumpleaños había sido un recordatorio de que, aunque había sombras en nuestra relación, los momentos de luz siempre podían renacer. El desayuno se convirtió en una oportunidad para abrir un diálogo. Juan, quiero contarte sobre una idea que me ha estado rondando. Comencé, sintiendo una chispa de entusiasmo. Cuando él se sentó a la mesa, la curiosidad brillaba en sus ojos y se dispuso a escuchar. Me inscribí en la conferencia de mi mentor, le dije con una sonrisa, notando su expresión cambiar a encanto y orgullo.
Quiero que sepas que esto es el inicio de algo más grande, tanto para mí como para nosotros. Me gustaría que hiciéramos un plan juntos para que nuestros sueños se entrelacen. Te propongo que exploremos cada uno de nuestros deseos y cómo podemos apoyarnos mutuamente para alcanzarlos. Sus ojos brillaron intensamente, y por primera vez en mucho tiempo vi una conexión palpable. «Eso suena increíble», respondió. «Siempre he querido ser parte de tu viaje, pero sentí que te alejabas. Ahora entiendo que ambos necesitábamos este momento de claridad». El diálogo fluyó con facilidad a medida que compartíamos nuestras metas. No solo queríamos conectar en el ámbito personal, sino construir un camino profesional conjunto. Mientras conversábamos, una sensación revitalizadora emergía entre nosotros. Me sentía no solo escuchada, sino también alabada en la construcción de una nueva base que consolidaría nuestras aspiraciones individuales y compartidas. Mientras el sol ascendía en el cielo, la mañana transcurrió con alegría y estrategia. Comenzamos a esbozar un plan para motivarnos mutuamente, estableciendo metas que abarcaban tanto el ámbito profesional como el personal. Me sentía emocionada por la posibilidad futura, un futuro en el que nuestras historias emocionantes podrían entrelazarse como dos líneas en una novela cautivadora. Al concluir nuestro desayuno, la sensación de paz era abrumadora. Habíamos tomado un paso crucial para sanar las heridas y construir una relación más fuerte y auténtica. La vida no era un recorrido lineal. Estaba llena de giros y cambios, pero cuando se abordaban con comunicación y amor, esos cambios se transformaban en oportunidades de crecimiento. Con cada acción decidida, me sentía más segura de mis ambiciones profesionales. Esa noche, mientras me preparaba para la conferencia, me di cuenta de que este era un momento clave en mi trayectoria. No solo tenía la oportunidad de presentar mi trabajo, sino de mostrarle a Juan cuán capaces éramos como pareja. Cuando finalmente llegué al evento, los rostros conocidos y las palabras de aliento me rodeaban. Cuando llegó mi turno de hablar, el nerviosismo se transformó en poder. Con cada palabra que pronunciaba, sentía que fluía la autenticidad de mi ser. Mi mensaje no solo era sobre educación, sino sobre la transformación personal que había atravesado. Y allí, frente a todos, vi a Juan entre la audiencia, sonriendo con orgullo. Esa mirada redujo la distancia entre nuestras almas y reafirmó el compromiso de estar juntos en la búsqueda de nuestros sueños. Al finalizar la conferencia, los aplausos resonaron y la satisfacción me envolvió. Había conquistado un nuevo terreno, pero más importante aún, había logrado establecer un nuevo pacto en mi relación. La claridad había abierto las puertas hacia nuevas oportunidades y el camino hacia el crecimiento personal y profesional se trazaba en un lienzo vibrante. El camino no estaba libre de desafíos y aún tenía secretos que explorar, pero sabía que cada paso que tomara me acercaría a la realización no solo de mis sueños, sino también de lo que significaba ser parte de un equipo inquebrantable. La conexión con Juan se revitalizaba. Teníamos la capacidad de abrazar nuestras vulnerabilidades y crecer juntos. A medida que los días se convirtieron en semanas, seguí avanzando, enfrentando mis miedos y descubriendo nuevas facetas de mí misma. Cada pequeño logro era un reconocimiento tangible del esfuerzo y la dedicación que había invertido en mi vida personal y profesional. Estaba en control de mis decisiones y ya no había espacio para la duda ni la inseguridad. Cada semana nos reuníamos para revisar nuestras metas, apoyándonos mutuamente y celebrando los logros. La luz que iluminaba mi camino era resultado de reconocer que la clave de la conexión estaba en la honestidad y la vulnerabilidad. Al mirar hacia atrás, entendía que, aunque había vivido momentos de incertidumbre y sacrificio, cada paso había valido la pena.
Habíamos creado juntos un espacio donde el amor florecía a través de las decisiones individuales y compartidas. La vida era un viaje de crecimiento, lleno de oportunidades y posibilidades ilimitadas. Así, en la plenitud de la satisfacción, celebré no solo mi cumpleaños, sino cada día que me conectara más conmigo misma y con Juan. Había conquistado no solo mis sueños, sino también la transformación real de nuestra relación. Una nueva historia se escribía, llena de logros, abrazos sinceros y la certeza de que cada paso hacia adelante era una victoria personal. Ahora quedaba claro, la verdadera celebración no residía en una fecha señalada en el calendario, sino en el compromiso diario de desarrollar nuestro mejor yo juntos. No esperen ni un segundo más para seguir esta historia. Solo los verdaderos fans de la superación personal pueden comprender la importancia de suscribirse inmediatamente al canal para poder recibir contenido exclusivo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran este tipo de historias transformadoras. Comenten sus impresiones y teorías sobre esta conclusión. Y no se olviden de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten escuchar este poderoso mensaje. Este es el momento de mostrar su apoyo.